Buen día. Como parte del Comité Senior de Cumplimiento Aduanero, daremos inicio al diagnóstico estratégico para la empresa Biopac Andes SAC. Mi nombre es Fabiana Belén Torres Pariona y en esta primera etapa abordaré el análisis integrador del caso y la viabilidad técnica de la operación A, asegurando que cada paso se alinee con la normativa vigente de la SUNAT. Primero, hemos identificado tres operaciones fundamentales que le deben encuadrarse según el derecho legislativo 1053. La operación A corresponde a una admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, bajo el Código 20. La operación B a una importación para el consumo y la operación C a una reimportación en el mismo estado. En este flujo intervienen actores clave como Biopac en calidad de dueño, el agente de aduanas como responsable técnico y la SUNAT en su rol fiscalizador. Es importante resaltar hitos críticos como la transmisión del manifiesto y el canal de control, específicamente en la operación A. El sistema determinó reconocimiento físico o canal rojo, lo que permitió a la autoridad detectar discrepancias documentarias sobre los bienes accesorios. Entrando en detalle en la operación A, determinamos que la línea TVP 900 califica para la admisión temporal según el artículo 53 de la Ley General de Aduanas, dado que su fin es la exhibición y pruebas técnicas. Para este despacho es imperativo contar con la DAM, las facturas en euros y un packing list debidamente subsanado. El régimen se solicitó por 12 meses, lo cual es viable frente al máximo legal de 18 meses. Sin embargo, para gozar de la suspensión de tributos, se debe mantener vigente una garantía que cubra el 100% de la deuda proyectada más el interés compensatorio acumulado. Finalmente, como comité, advertimos un riesgo operativo en los bienes complementarios. Mientras que los recambios pueden considerarse parte de la unidad funcional si se individualiza, el lubricante de 20 litros no cumple con la condición de permanecer en el mismo estado al ser un bien fungible destinado al consumo técnico durante las pruebas. Nuestra recomendación estratégica es proceder con su nacionalización inmediata para evitar sanciones. Con este análisis inicial, doy pase a mi colega. Muchísimas gracias. Bueno, sobre la operación A tenemos una contingencia crítica. Al exceder el plazo de 12 meses por 15 días, se ha producido una nacionalización automática. Esto obliga al pago de tributos, intereses compensatorios y moratorios, además de la ejecución de la garantía. No procede la reexportación parcial de accesorios porque el plazo ya expiró. En la operación C, la reimportación es parcialmente procedente. De las 18 impresoras, 3 tienen seriales ilegibles y 2 tienen baterías nuevas compradas fuera. Entonces, al no estar en el mismo estado o ser inidentificables, estas 5 unidades deben nacionalizarse pagando impuestos, mientras que las otras 13 sí recuperan su beneficio tributario. Soy Nadia Santibáñez y ahora voy a hablar del punto 5, que es la aplicación de la nomenclatura de clasificación arancelaria. En ese punto aplicamos la clasificación arancelaria, utilizando el sistema armonizado y las reglas generales de interpretación 1 y 6. Primero la línea automática de transformado y envasado, que se ubica en la sección 16, capítulo 84, y se ubica en la partida 80 y 40.22, correspondiente a máquinas para empacar. Por tratarse de una línea integral, se clasifica en la subpartida 8422.4090. Luego, las baldosas de grés porcelánico, que se ubican en la sección 13, capítulo 79, y por su baja absorción al agua en la subpartida 7907.21. Finalmente, las impresoras térmicas se clasifican en la partida 84.43 y en la subpartida nacional 8443.32 y 19. Mientras que las bacterias se clasifican de manera independiente en la partida 85.07. Buenos días. Como parte del Comité Senior de Cumplimiento Aduanero, me corresponde analizar la operación B, referida a la importación para el consumo de baldosas de grés porcelánico, esmaltadas procedentes de China. La principal contingencia está en la clasificación arancelaria, porque la SUNAT observa que la subpartida declarada podría no ser la correcta. Esto es importante porque una reclasificación puede modificar la liquidación tributaria y activar una posible medida antidumping vigente. Para la liquidación, primero se calcula el valor en aduana, que
resulta de la suma del valor FOB, el flete y el seguro. Sobre ese, el valor se aplica al derecho de ad valorem. Luego, para calcular el IGB y el IPM, se toma como base el valor en aduana más el ad valorem. En este caso, no se incorpora el ISC porque en el supuesto indica que no corresponde. Con esta metodología, los tributos ordinarios ascienden a 71.001 soles. Si se confirma la aplicación del derecho antidumping, se adiciona una carga de 191.520, por lo que el impacto total estimado sería de 262.521, sin considerar intereses moratorios. También es importante precisar que el derecho antidumping se liquida por separado, no forma parte de la base imponible del IGB ni del IPM, porque no es un tributo ordinario, sino una carga de defensa comercial. Ahora el punto 7. Nacimiento, determinación, exigibilidad y sujetos obligados. La obligación tributaria aduanera es el vínculo que obliga al pago de tributos. La deuda es el monto a pagar. Y las demás cargas, como el antidumping, no son tributos, pero sí se exigen. En la operación A, la obligación nace con la DAM, pero se suspende por el régimen temporal. Se vuelve exigible al vencer el plazo, generando intereses compensatorios y moratorios. En la operación B, la obligación también nace con la DAM, se determina con la declaración y es exigible cuando la SUNAT emite la liquidación. Finalmente, en la operación C, no hay obligación tributaria si la mercancía retorna en el mismo estado, pero las baterías nuevas sí generan tributos, porque son mercancía distinta. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de la operación B. En la operación B, la SUNAT cuestiona la clasificación arancelaria de las baldosas de Grez, lo que genera el cobro de tributos omitidos, incluyendo los derechos antidumping. Frente a ello, la empresa cuenta con 3 mecanismos principales. Primero es la impugnación, que se da mediante un recurso de reclamación dentro de los 20 días hábiles, sustentando técnicamente con las reglas de la interpretación del arancel. Segundo es el pago parcial de la deuda no controvertida, lo que permite detener la generación de intereses sobre ese mismo monto. Tercero es el fraccionamiento, que solo procede si es que la deuda no está en disputa o si se garantiza. Finalmente, en este caso predominan los intereses moratorios debido al retraso del pago de los tributos determinados por la SUNAT. Respecto al punto 9, se diferencian 3 medidas de defensa comercial: derechos antidumping, derechos compensatorios y salvaguardias. El derecho antidumping se aplica cuando una mercancía importada ingresa a un precio inferior a su valor normal y genera daño o amenaza de daño a la producción nacional. El derecho compensatorio procede cuando el producto importado ha recibido subsidios o subvenciones estatales en el país exportador. En cambio, la salvaguardia se aplica cuando existe un aumento imprevisto y significativo de importaciones que causa daño grave a una rama de producción nacional. Aplicado a la operación B, la figura relevante es el derecho antidumping porque las baldosas proceden de China y la SUNAT advierte que podrían estar comprendidas en una medida vigente si corresponde a otra clasificación arancelaria. No corresponde aplicar automáticamente derechos compensatorios porque el caso no menciona subsidios estatales, tampoco corresponde aplicar salvaguardias porque no se trata de un incremento general de importaciones, sino de una posible medida específica vinculada al producto, su origen y su clasificación. En nuestro mapa de riesgos priorizamos 3 alertas. Primero, el riesgo de plazos de la operación A. La falta de control en fechas genera nacionalizaciones forzadas y sobrecostos por intereses. En segundo lugar, tenemos el riesgo arancelario. Una clasificación errónea nos expondría a pagar derechos antidumping omitidos y multas severas. En tercer lugar, tenemos el riesgo operativo. La falta de verificación de cereales y componentes extranjeros impide el uso de beneficios aduaneros. Entonces nosotros recomendamos auditorías previas a la documentación y un sistema de alertas para evitar sanciones. Bueno, desde un enfoque estratégico, la empresa debe tomar decisiones que equilibren la defensa legal con la gestión financiera. En primer lugar, es fundamental contar con un sustento técnico sólido en la clasificación arancelaria, ya que esto puede evitar el pago del derecho antidumping, que representa un sobrecosto significativo.
En segundo lugar, se recomienda gestionar la deuda de manera eficiente mediante el pago de la parte no controvertida, reduciendo así la acumulación de intereses. Y finalmente, la empresa debe evaluar cuidadosamente si le conviene continuar con la impugnación o optar por mecanismos como el fraccionamiento, dependiendo del nivel de riesgo y la solidez de su sustento técnico. Bueno, como recomendación final, en el caso de la operación A se debe regularizar de manera inmediata la situación del régimen de admisión temporal, ya que el plazo ha vencido. Esto implica evaluar la nacionalización de los bienes o su destrucción bajo el control aduanero, con el fin de evitar la ejecución de la garantía y mayores sanciones. En el caso de la operación B, es clave sustentar técnicamente la clasificación arancelaria mediante un peritaje especializado, para evitar así el pago del derecho antidumping. Asimismo, se recomienda pagar la deuda no controvertida para reducir la carga de intereses mientras se resuelve el caso de la impugnación. Y en la última operación C, se debe acreditar correctamente la identidad de las mercancías seriales u otros medios verificables, asegurando que la reimportación sea aceptada sin generar nuevos tributos. Y bueno, en conjunto estas acciones permiten reducir riesgos, optimizar la carga tributaria y sobre todo fortalecer el cumplimiento aduanero de la empresa. Gracias.